La gente pasaba a su lado sin verlas. Zapatos brillantes esquivaban charcos antiguos, teléfonos caros sonaban con urgencias ajenas, y el ruido de la ciudad seguía latiendo como si nada. Pero allí estaban ellas, una mujer de hombros vencidos y una niña de ojos demasiado grandes para su rostro, caminando despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. No pedían limosna. No gritaban. No lloraban. Y quizá por eso nadie las miraba. La madre se llamaba Elena. Había aprendido a caminar así, con la cabeza ligeramente inclinada, no por vergüenza, sino por cansancio. Cansancio de explicar, de justificar, de prometer que mañana sería distinto. La niña, Lucía, sostenía su mano con una fuerza sorprendente, como si fuera ella quien guiara a su madre por aquella ciudad indiferente. Tenía 7 años y una madurez que no venía de los libros, sino de las noches sin cena y de los amaneceres fríos. Habían vendido casi todo. Primero los muebles, luego la radio, después los anillos que Elena había heredado de su madre. El último recuerdo, una pequeña fotografía enmarcada, la había dejado sobre una banca del parque el día anterior, porque ya no cabía en la bolsa raída que cargaban. No era un gesto dramático, simplemente no había espacio para el pasado cuando el presente apretaba tanto. «Mamá, hoy vamos a comer, ¿verdad?», preguntó Lucía con una voz suave, sin reproche. Elena apretó los labios y sonrió con una destreza que había perfeccionado en los últimos meses. «Claro que sí», respondió. «Siempre encontramos la forma». Caminaron por avenidas que olían a café recién hecho, por vitrinas llenas de vestidos que jamás tocarían, por restaurantes donde la risa salía caliente y despreocupada. Cada olor era un recordatorio, cada risa una punzada. Elena pensó en la vida que había tenido antes, un pequeño apartamento, un trabajo modesto pero digno, domingos de sopa caliente y cuentos antes de dormir. Todo se había desmoronado rápido, como si alguien hubiera retirado una pieza clave sin avisar. Una enfermedad, facturas médicas, despidos, silencios administrativos. La caída no había sido ruidosa, solo larga. Se detuvieron frente a una panadería. El vapor escapaba por la puerta al abrirse, y el aroma a pan recién horneado envolvió a Lucía como un abrazo invisible. La niña dio un pequeño paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. «Mira, mamá», susurró. Elena la sostuvo con suavidad y negó con la cabeza. «No hoy. No aún. Tal vez mañana». A unas cuadras de allí, en el asiento trasero de un automóvil negro y silencioso, viajaba Adrián Keller. Tenía 28 años y una fortuna que los periódicos llamaban difícil de calcular. Había vendido su primera empresa antes de cumplir los 24 y desde entonces todo lo que tocaba parecía multiplicarse. Para el mundo era un genio joven, una mente brillante, una historia de éxito. Para él, aquel día era solo otro más, cargado de reuniones que no le interesaban y decisiones que ya no le emocionaban. Miraba por la ventana sin realmente observar, hasta que algo interrumpió la monotonía del paisaje urbano. Dos figuras avanzaban lentamente entre la multitud. No estaban pidiendo nada, pero parecía que lo necesitaban todo. Adrián frunció el ceño, no por lástima inmediata, sino por una sensación extraña, como un recuerdo que no terminaba de formarse. «Detén el coche», dijo de pronto. El conductor dudó apenas un segundo antes de obedecer. El auto se detuvo junto a la acera. Adrián abrió la puerta y bajó, sintiendo el contraste del aire frío contra su abrigo caro. Caminó unos pasos, observándolas con cautela, como quien se acerca a una historia ajena sin saber si tiene derecho. Lucía fue la primera en notarlo. Sus ojos se alzaron y se encontraron con los de aquel joven alto, bien vestido, que no parecía pertenecer a ese rincón gastado de la calle. «Mamá», murmuró. Elena levantó la vista, preparada para una reprimenda, una mirada incómoda, otro «no se queden aquí». Pero no fue eso lo que encontró. Adrián no tenía prisa en el rostro. Tampoco condescendencia. Solo una atención plena, casi desconcertante. «Perdón», dijo él. «¿Están bien?». La pregunta era simple, pero Elena sintió que algo se quebraba por dentro. No supo qué responder. ¿Bien comparado con qué? ¿Con quién?
Abrió la boca, la cerró, y finalmente asintió con un gesto automático. Sí, solo estamos caminando. Adrián miró las manos entrelazadas, los zapatos gastados de la niña, el abrigo demasiado fino para el invierno. Pensó en su propia madre, en cómo había caminado kilómetros con él cuando era pequeño porque no tenían para el autobús. Pensó en lo lejos que parecía todo eso ahora. Hay una cafetería ahí enfrente, dijo, señalando la esquina. ¿Les gustaría sentarse un momento? Solo para entrar en calor. Elena dudó. El orgullo, ese último refugio, se le atravesó en el pecho. Pero Lucía apretó su mano con esperanza silenciosa. Y el frío era real. Y el cansancio, también. Está bien, aceptó al fin. Cruzaron la calle juntos, tres desconocidos unidos por un instante frágil. Al entrar, el calor los envolvió y Lucía sonrió sin darse cuenta. Adrián pidió chocolate caliente para la niña, café para Elena. Observó cómo Lucía rodeaba la taza con ambas manos, como si fuera un tesoro. Gracias, dijo Elena en voz baja. No tenía que. Quería, respondió él, sin más. Hubo un silencio cómodo. Afuera, la ciudad seguía corriendo. Adentro, algo empezaba a moverse despacio, como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada. Adrián miró a Elena, dispuesto a decir algo más, algo que ni él mismo había terminado de entender, cuando su teléfono vibró sobre la mesa con insistencia, recordándole el mundo del que había salido solo por un momento. Adrián miró la pantalla iluminada y luego la dejó boca abajo sin responder. El gesto fue casi instintivo, pero Elena lo notó. No estaba acostumbrada a que alguien eligiera quedarse. Lucía sorbía el chocolate con cuidado, dejando un bigote oscuro sobre el labio superior, y por primera vez en días parecía una niña y no una vigía del hambre. ¿A dónde iban?, preguntó Adrián, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Si no es indiscreción. Elena respiró hondo. Hablar de eso siempre era como abrir una herida vieja. A ningún lugar en particular, dijo. Cuando no tienes casa, caminar es una forma de no pensar. Adrián asintió despacio. Entendía más de lo que aparentaba. Recordó noches en que su madre lo llevaba a bibliotecas públicas solo para estar bajo techo. Recordó la vergüenza silenciosa, el orgullo como abrigo mal remendado. Lucía, ¿verdad?, dijo mirando a la niña. Ella levantó la vista, sorprendida de que recordara su nombre. Sí. Mi mamá se llamaba igual, añadió él con una sonrisa breve. Le gustaba el chocolate caliente los días fríos. Lucía sonrió, y Elena sintió un nudo extraño en la garganta. Había algo en la forma en que Adrián hablaba, sin curiosidad morbosa, sin esa distancia incómoda que solía aparecer cuando la gente descubría su situación. Trabajaba como auxiliar administrativa, continuó Elena, sin que él lo pidiera. No era mucho, pero alcanzaba. Luego me enfermé. Nada grave al principio, hasta que lo fue. Cuando quise volver, ya no había puesto. Todo se volvió cuesta abajo. Adrián no la interrumpió. Sabía que a veces lo único que alguien necesita es terminar una frase que lleva meses atascada. ¿Y ahora?, preguntó. Elena se encogió de hombros. Ahora, sobrevivimos. A veces un albergue, a veces una banca. No me quejo, añadió rápido. Hay gente peor. Siempre hay, dijo Adrián. Pero eso no hace que lo suyo sea menos duro. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto, menos pesado. Afuera, la tarde comenzaba a oscurecer y las luces de la calle se encendían una a una. Adrián miró el reloj y suspiró. Escuchen, dijo finalmente. No quiero que esto suene extraño ni incómodo. Tengo una reunión en media hora, pero, se detuvo, buscando las palabras. Me gustaría ayudar. No solo con esto. Elena tensó la espalda de inmediato. No pedimos nada, dijo, casi a la defensiva. Lo sé, respondió él con calma. Y precisamente por eso. A veces aceptar no es pedir. Lucía miró a su madre, confundida.
Elena bajó la mirada a la mesa, a sus manos marcadas por el frío. Parte de ella quería levantarse y marcharse antes de que la ilusión doliera más que el hambre. ¿Qué propone?, preguntó al fin. Adrián sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Un lugar donde quedarse esta noche. Es, tranquilo. Seguro. Mañana podemos hablar con más calma. Ver opciones reales. Trabajo, vivienda, lo que haga falta para empezar de nuevo. Elena observó la tarjeta como si fuera frágil. No decía, milagro, pero lo parecía. Pensó en las veces que había confiado y se había equivocado, en las promesas que se disolvían con el amanecer. ¿Por qué?, preguntó, alzando la vista. ¿Por qué nosotros? Adrián dudó. No podía decirle que se había visto reflejado, que había reconocido en esa niña algo que aún le dolía. No quería sonar grandilocuente. Porque alguien lo hizo por mí, dijo simplemente. Y porque hoy puedo hacerlo yo. Lucía apoyó el mentón en la mesa. ¿Hay una cama?, preguntó con la naturalidad brutal de los niños. Adrián sonrió. Hay dos. Y mantas calientes. Eso fue suficiente. Elena cerró los ojos un segundo, como si se permitiera sentir algo parecido al alivio. Cuando los abrió, asintió despacio. Solo esta noche, dijo. Mañana veremos. Salieron juntos de la cafetería. El automóvil negro seguía esperando en la acera, discreto. Lucía miró el interior con asombro silencioso. Para ella, aquel coche era casi tan increíble como la promesa de una cama. Durante el trayecto, la ciudad pasó frente a ellos como un desfile de luces. Lucía se quedó dormida apoyada en el hombro de su madre, el chocolate aún tibio en el estómago. Elena la observó y sintió como algo se aflojaba en su pecho, un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Gracias, susurró, sin mirar a Adrián. Pase lo que pase mañana. Él asintió, mirando al frente. Descansen, dijo. Lo demás puede esperar. El coche se detuvo frente a un edificio sobrio, iluminado con luz cálida. No era ostentoso, pero sí sólido, como si hubiera sido construido para durar. Adrián bajó primero y abrió la puerta. Elena dudó un segundo antes de salir, como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus pies. Dentro, el aire olía a limpio. Un guardia lo saludó con respeto, sin preguntas. Subieron en silencio por el ascensor. Cada piso que pasaba era como un latido nuevo. El departamento era amplio, sencillo, con muebles cómodos y una calma que parecía ajena al mundo exterior. Adrián dejó unas llaves sobre la mesa. Mi asistente traerá ropa y algo de comida mañana temprano, dijo. Yo tengo que irme ahora, pero volveré. Elena quiso decir algo más, pero las palabras no salieron. Lucía, medio dormida, caminó hacia una de las habitaciones y se dejó caer sobre la cama con un suspiro feliz. Adrián los observó un instante, luego tomó su abrigo. Buenas noches, dijo en voz baja. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena se quedó inmóvil en medio de la sala. El silencio era tan profundo que casi asustaba. Se sentó junto a Lucía y le acomodó el cabello. La niña murmuró algo incomprensible y sonrió dormida. Elena apoyó la frente en el borde de la cama. No sabía si aquello era el comienzo de algo o solo un paréntesis luminoso antes de volver a caer. Afuera, la ciudad seguía despierta, y en algún punto, Adrián regresaba a sus reuniones, a su vida impecable, mientras en ese departamento, dos vidas suspendidas respiraban por primera vez sin miedo, sin saber que al amanecer habría decisiones que cambiarían mucho más de lo que ninguno de los tres imaginaba. La noche avanzó con una lentitud casi sagrada. Elena apenas pudo dormir. Se levantó varias veces para comprobar que las mantas seguían allí, que las paredes no se desvanecían, que el silencio no era una ilusión. Cada objeto parecía demasiado real para alguien que había aprendido a no confiar en la permanencia. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad desde lo alto, tan distinta a la que conocía desde las aceras. Pensó en todas las noches en que había prometido a Lucía que algún día mirarían las luces desde arriba, sin frío. No imaginó que ocurriría así, de repente,
sin aviso. Al amanecer, un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Su primer impulso fue el miedo. Luego recordó dónde estaba. Abrió con cautela y encontró a una mujer joven, elegante pero sencilla, con una sonrisa tranquila. «Buenos días, soy Clara», dijo. «Trabajo con Adrián. Traje algunas cosas». Detrás de ella, 2 bolsas grandes esperaban en el pasillo. Elena asintió, todavía un poco aturdida, y la dejó pasar. Clara dejó las bolsas sobre el sofá y sacó ropa doblada con cuidado, abrigos, suéteres, pantalones. También dejó una caja con pan, fruta, leche y algo caliente envuelto en papel. Adrián me pidió que no las despertara temprano, pero tenía una reunión fuera de la ciudad y no quería irse sin asegurarse de que estuvieran bien, explicó. Volverá esta tarde. Lucía apareció entonces en el marco de la puerta, frotándose los ojos. ¿Es de verdad?, preguntó, mirando la comida. Clara se rió suavemente. «Tan de verdad como tú». Lucía se acercó a la mesa y tocó el pan, como si necesitara confirmarlo con los dedos. Elena sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No quería que ese lugar se llenara de llanto. Después del desayuno, Clara se marchó dejándoles una tarjeta con un número escrito a mano. El departamento volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio habitado. Elena ayudó a Lucía a cambiarse. La ropa nueva le quedaba un poco grande, pero eso no importaba. La niña se miró en el espejo largo del pasillo y giró sobre sí misma. «Parezco otra», dijo, sorprendida. «Sigues siendo tú», respondió Elena. «Solo un poco más abrigada». Pasaron la mañana explorando el espacio como si fuera un territorio nuevo. Cada habitación era una pequeña victoria. Un baño con agua caliente que no se cortaba. Una cocina con electrodomésticos que no hacían ruidos extraños. Un sofá donde podían sentarse juntas sin sentir miradas ajenas. Cerca del mediodía, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Estoy en camino, ¿les apetece almorzar juntos?». Elena tardó unos segundos en responder. Luego escribió: «Sí. Gracias». Adrián llegó poco después, sin traje esta vez, con un abrigo sencillo y el rostro menos tenso. Traía consigo una bolsa de comida para llevar. Lucía corrió hacia él sin pensarlo y se detuvo a medio camino, como si de pronto recordara que no lo conocía tanto. Adrián se agachó a su altura. «Hola», dijo. «¿Dormiste bien?». Ella asintió. Nunca había dormido en una cama tan grande. Él sonrió, pero en sus ojos pasó algo más profundo. Comieron juntos en la mesa del comedor. Adrián escuchó más de lo que habló. Elena le contó detalles pequeños, casi insignificantes, como Lucía odiaba las zanahorias cocidas, como le gustaba contar historias inventadas para no pensar en el frío. Adrián se encontró riendo con ellos, algo que no le ocurría desde hacía tiempo. «He estado pensando», dijo al final. «No quiero que esto sea solo caridad. Eso se acaba. Quiero que sea una oportunidad real». Elena se tensó de nuevo, aunque ya no con miedo, sino con una atención expectante. «¿Qué significa eso?». «Significa tiempo», respondió. «Tiempo para que se estabilicen. Para que puedas recuperarte del todo, buscar trabajo sin la presión de dormir en la calle. Puedo ayudar con cursos, con entrevistas. No porque me debas nada, sino porque nadie debería empezar desde el suelo». Elena bajó la mirada. Las palabras eran sensatas, casi lógicas, pero el vértigo seguía allí. «No sé si sabré volver a empezar», confesó. «A veces siento que olvidé cómo se hace». Adrián negó con la cabeza. «No se olvida. Solo se duerme. Y se despierta poco a poco». Lucía los miraba en silencio, balanceando las piernas. «¿Puedo ir a la escuela?», preguntó de pronto. La pregunta cayó como una piedra suave pero firme. Elena abrió la boca, pero Adrián respondió primero. «Claro que sí. Vamos a buscar una cerca. Y cuadernos nuevos».
Los ojos de la niña se iluminaron de una forma que Elena no había visto en mucho tiempo. Esa luz fue la que finalmente rompió la última resistencia que quedaba en su pecho. Gracias, dijo Elena, esta vez sin poder evitar las lágrimas. No sé cómo. No tienes que saberlo ahora, interrumpió Adrián. Solo vivirlo. Los días siguientes comenzaron a tomar forma. Visitas al médico, trámites simples que se volvían complejos solo por la costumbre de la escasez. Adrián no estaba siempre presente, pero cuando aparecía lo hacía con una naturalidad que no imponía, como si su lugar allí fuera evidente. Lucía empezó a llevar una mochila nueva, demasiado limpia al principio, camino a una escuela pequeña donde nadie sabía de dónde venía. Elena, poco a poco, empezó a dormir sin sobresaltos. A sonreír sin culpa. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, Elena encontró una carpeta olvidada sobre la mesa. Dentro había documentos, contratos, cifras que no entendía. Y entre ellos, una fotografía antigua, una mujer joven, cansada, con un niño pequeño de la mano, caminando por una calle muy parecida a la que ella había recorrido tantas veces. Cuando Adrián regresó esa noche, Elena sostenía la foto entre los dedos. «Es tu madre», dijo ella con suavidad. Adrián se detuvo. Asintió despacio. «Sí. La guardo para no olvidar». Elena lo miró a los ojos y comprendió algo que hasta entonces no había querido admitir: aquello no era solo ayuda. Era una herida reconociendo a otra. «Tal vez», dijo, «nuestras historias no se cruzaron por casualidad». Adrián no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre las rodillas, como si se preparara para decir algo importante. Afuera, la noche caía otra vez sobre la ciudad, y en ese departamento, donde todo había comenzado como un refugio temporal, el aire empezaba a cargarse de decisiones más grandes, de preguntas que ya no tenían que ver solo con sobrevivir, sino con elegir qué hacer cuando, por primera vez en mucho tiempo, el mañana dejaba de ser una amenaza. Adrián levantó la mirada lentamente, como si las palabras que estaba a punto de decir hubieran estado esperando ese momento toda su vida. La fotografía seguía entre los dedos de Elena, frágil y poderosa a la vez. En ese instante, el pasado dejó de ser una sombra incómoda y se convirtió en un puente. «Mi madre murió creyendo que había fallado», dijo Adrián con voz baja. «Nunca aceptó que el mundo también puede ser cruel sin razón. Yo me prometí que, si algún día tenía medios, no permitiría que la historia se repitiera delante de mí, sin hacer nada». Elena entendió entonces que no estaba sentada frente a un salvador, sino frente a alguien que había sobrevivido y había decidido no endurecerse. Dejó la fotografía sobre la mesa con cuidado, como si colocara una verdad en su lugar. «Yo también me sentí un fracaso», confesó. «No por mí, por ella». Miró hacia el pasillo, donde Lucía dormía. «Creí que la estaba condenando a una vida pequeña». Adrián negó con suavidad. «Le estás enseñando a resistir. Y eso es enorme». El silencio que siguió ya no fue incómodo. Fue un silencio lleno. Esa noche, por primera vez, Elena durmió profundamente. Sin sobresaltos. Sin contar monedas imaginarias. Sin planear rutas para huir al amanecer. Las semanas se convirtieron en meses. Elena consiguió un empleo administrativo en una pequeña empresa asociada a uno de los proyectos de Adrián. No fue un regalo, sino una oportunidad justa. Volver a sentarse frente a un escritorio le temblaron las manos el primer día, pero al final de la jornada recordó que aún sabía hacerlo. Que nunca lo había olvidado. Lucía floreció con una rapidez que sorprendió a todos. Llegaba a casa contando historias de la escuela, de una amiga nueva, de un cuaderno que quería llenar entero. Un día llevó una nota doblada en el bolsillo. «Lucía tiene una imaginación extraordinaria», decía la maestra. Elena lloró en silencio esa noche, pero no de tristeza. El departamento dejó de sentirse prestado. Poco a poco, aparecieron dibujos en el refrigerador, plantas en el balcón, risas espontáneas. Adrián seguía entrando y saliendo de sus negocios millonarios, pero algo en su forma de caminar había cambiado. Ya no parecía huir de su propio hogar. Una tarde lluviosa, Lucía los observó desde la puerta de su habitación.
Adrián y Elena hablaban en voz baja, riendo por algo simple. La niña inclinó la cabeza, pensativa, y luego regresó a su escritorio para escribir con letras grandes y torcidas: cuando sea grande, quiero ayudar a las personas que caminan cansadas. El tiempo hizo su trabajo silencioso. Elena ya no bajaba la mirada al caminar. Adrián empezó a rechazar reuniones innecesarias. No porque su mundo se hubiera reducido, sino porque finalmente se había expandido hacia adentro. Un año después, regresaron juntos a la misma calle donde todo había comenzado. No por nostalgia, sino por conciencia. La panadería seguía allí, el vapor escapando por la puerta, la ciudad corriendo sin detenerse. Elena tomó la mano de Lucía, y Adrián caminó a su lado. Aquí, dijo Lucía. Aquí fue donde todo cambió. Adrián sonrió. No, corrigió. Aquí fue donde alguien decidió mirar. Frente a la panadería, una mujer mayor pedía ayuda en silencio. Elena se detuvo. Buscó en su bolso y le ofreció algo más que dinero: palabras, tiempo, atención. Adrián observó sin intervenir. Lucía se acercó y sonrió a la mujer, como si el gesto fuera natural, inevitable. En ese instante, Adrián comprendió que la verdadera herencia no estaba en sus empresas ni en su apellido, sino en ese pequeño acto repetido, multiplicado. Esa noche, mientras cenaban juntos, Lucía levantó la vista. «Mamá», dijo, «¿nos vamos a quedar aquí siempre?» Elena la miró. Luego miró a Adrián. Y respondió con una calma que jamás había tenido antes. «Nos vamos a quedar donde estemos juntos y en paz». Adrián sintió que algo se acomodaba definitivamente en su pecho. No necesitó decir nada. A veces, el final perfecto no se pronuncia. Años después, cuando alguien contara la historia del joven billonario que ayudó a una madre y a su hija, Adrián siempre corregiría con una sonrisa. «No. Ellas me ayudaron a mí». Porque al final, no fue el dinero lo que cambió el destino de Elena y Lucía. Fue una mirada que se detuvo. Una mano que no soltó. Y la decisión, aparentemente pequeña, de no seguir caminando como si el dolor ajeno fuera invisible. Y así, en una ciudad que nunca se detenía, 3 vidas demostraron que incluso en medio de la prisa, un solo acto de humanidad puede transformar para siempre el rumbo de una historia.